Hola, hola a todos. Seguramente has visto y usado partículas como me, te o les, pero ¿sabes exactamente por qué se usan y cuándo? Hoy en Linguarte te vamos a mostrar este tipo de pronombres indirectos, sus formas y usos. Descarga esta lección gratis, el enlace está en la descripción. Empezamos. Pero, ¿qué son los pronombres de objeto indirecto? Son unas partículas que sustituyen al objeto indirecto en la oración. Es importante no confundirlo con los pronombres de objeto directo. Mira este video si quieres saber más sobre ellos. El objeto indirecto es típicamente la persona que se beneficia o que recibe la acción del verbo. Responde a la pregunta ¿para quién o a quién? Por ejemplo, yo te doy el libro. Y cuando se pregunta ¿a quién yo doy el libro? La respuesta es a ti, te. Esto es el pronombre indirecto. Los pronombres de objeto indirecto son estos. Me, te. Le, para él, ella. ¿Y usted? En plural. Nos, os, les, para ellos, ellas y ustedes. Como puedes ver, la partícula le y les se usan para tres personas distintas. Y por esto, en estos casos, necesitamos usar doble pronombre. Es muy posible que conoces estas formas, porque se usan mucho con el verbo gustar y otros similares. Pero, ¿dónde colocamos el pronombre indirecto? Es muy fácil. Una posición antes del verbo cuando usamos un verbo. Tú me explicas la situación. Ellos nos venden su casa. Dos posiciones antes o después de dos verbos. Tú me necesitas explicar la situación. Tú quieres explicarme la situación. Ellos nos quieren vender su casa. Ellos quieren vendernos su casa. Esto es igual con las formas de gerundio. Tú me estás explicando la situación. Tú estás explicándome la situación. Como hemos mencionado, los pronombres indirectos le y les se usan para hablar de las personas él, ella y usted, singular y plural. Esto puede ser confuso y poco claro. Por ejemplo, si decimos, yo le compré un regalo, le puede describir a él, a ella, a usted. Entonces, en este caso, cuando el contexto de le y les no es claro, debemos usar el doble pronombre indirecto antes y después del verbo. Entonces, yo le compré el regalo a ella. Yo le compré el regalo a María. Después de que el contexto es claro, no es necesario repetir el pronombre. Así, yo le compré el regalo a María y le di también unas flores. Ahora trata de practicar y decir cuál es la forma del pronombre indirecto. Yo envié el mensaje a mis amigos. Yo les envié el mensaje a mis amigos. Ella te dijo la verdad. Tú explicaste a nosotros la lección. Tú nos explicaste la lección. Excelente práctica. Esperamos que te haya gustado esta lección. Escribe por favor en los comentarios si tienes alguna pregunta sobre este tema. Continúa practicando español con otro de nuestros vídeos y no olvides suscribirte. Adiós.